viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De vez en cuando, Dios esconde o calla para probar tu hambre y tu persistencia. Este es un ejemplo bíblico del carácter de Dios, del carácter del Señor, para abrir su boca y enseñarnos sus verdades. La multitud llega y Jesús sube al monte. ¿Cuántos le siguieron al monte? Era tanta el hambre y la necesidad de aquella multitud que estuvieron dispuestos a subir al monte con tal de escuchar las palabras del Maestro. Y no solo subieron ellos al monte, sino que sus discípulos también le seguían, vinieron a él y le seguían. A donde Jesús se paraba, allí ellos se paraban. A donde él caminaba, allí ellos caminaban. De tal manera que la primera bienaventuranza que Jesús nos da es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús llamó pobres en espíritu a aquellos hombres, a aquella multitud, porque estaban dispuestas a caminar, subir el monte, con tal de escuchar las palabras de su Maestro. Un pobre de espíritu es uno que siempre está en bancarrota espiritual. Significa no saciado, con hambre, con sed y con necesidad. Hoy en día, en esta generación conformada, no esforzada y con falta de valentía, ellos, para ir a escuchar las palabras del Señor, necesitan los mejores asientos, buen aire acondicionado, transporte hasta la iglesia y, si es posible, algún beneficio para poderles motivar. Es por ello que muchas generaciones o muchos no mirarán la gloria de Dios en su vida, porque no están dispuestos a subir al monte, no están dispuestos a venir a Él. No era el Maestro que buscaba a sus discípulos, eran los discípulos que venían al Maestro. La primera bienaventuranza nos enseña que tenemos que estar siempre en bancarrota espiritual. El día que usted, como creyente o hijo de Dios, ya no tenga expectativa por escuchar la palabra de Dios de los labios de su pastor, de su apóstol, el día que usted ya no tenga hambre, pondrá mil excusas, dirá el transporte, dirá la hora es muy difícil, dirá mi familia, dirá mi negocio, dirá lo que sea. Sencillamente eso refleja falta de hambre espiritual. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una persona con falta de apetito es una persona enferma. Un niño con falta de apetito es un niño enfermo y está expuesto a la anemia y está expuesto a la enfermedad, a dejar de producir defensas en su propio cuerpo. Cuando usted deja de escuchar la palabra de Dios, cuando usted deja el apetito espiritual, entonces usted está expuesto a perder defensas, usted está después expuesto a enfermedades espirituales, desánimo, está expuesto al pecado, está expuesto a la ofensa, está expuesto a los dardos del maligno. Ahora, ¿está usted dispuesto a subir al monte? ¿Está usted dispuesto a venir a Él y pagar el precio por tan solo escuchar sus palabras? De vez en cuando Dios decide callar. De vez en cuando Dios decide subirte al monte, callar hasta que tú provoques que sus labios se abran, callar hasta que tú estés dispuesto a subir la montaña con Él. Hoy yo te invito a que subas la montaña, que pagues el precio
por saciar el hambre espiritual. Si hay falta de apetito, pídele al Señor volver a ser como un niño hambriento y sediento de esa leche espiritual. Dios te bendiga.